pregunté sobre el Mundial, sobre cómo estaban con esto y la verdad es que hay de todo, pero te voy a decir algo, Mincho, y ya te doy la bienvenida. Así, estoy como viendo por arriba y está bravo este Mundial en cuanto a contagio. Cuesta. Mira, te leo uno. Buen día, buena jornada. El Mundial no me mueve nada, nadita, menos este en Estados Unidos. Igual los voy a escuchar, así que tranqui, saludo Bien. de Javier. Bueno, está. O Medio sea, partido ganado. claro, medio partido ganado para la diaria radio y para toda la cobertura. Y te voy con otro. Yo estoy como LT en el canasto de la bici, pero el de la bielcicleta. Y en lugar de decir a casa, diciendo a por la quinta. Así que Bueno, acá para compensar tenemos otro. Este es de Arturo de Juan Lacase. Y vamos a leer el de Pablo. Dice, de clima mundialista nada, recién esta semana me movió algo por la publicidad, será por el secretismo, por el misterio y poca empatía que parte de la dirección técnica. ¿Algo de todo esto te resuena? sí. Creo que hay un poco de todo lo que dicen los oyentes, la oyente en particular. Creo que analizando un poco en la previa. Mira, el otro día justo lo escuchaba a Suárez en una entrevista que dio en el Inter de Miami y decía que pasaba algo parecido antes de la previa del Mundial del 2010, ¿no? Con un equipo que entra por la ventana en el último partido, en el último minuto de ese partido, con un penal clavado en el ángulo, con un técnico que era un poco resistido, ¿no? Que después empezó a construir su camino, pero no en ese momento. Si se quiere, tampoco era una gran selección, o sea, una selección que se estaba armando para hacer lo que fue después, pero en ese momento la mayoría eran todos chiquilines, el propio Tavares lo había dicho en su momento, había hecho un escáner de los potenciales futbolistas que podían estar mucho tiempo en la selección uruguaya, y acá me parece que se parece un poco en tanto, lo decía Josema cuando llegó también, no venimos en el mejor momento de Uruguay, y eso es cierto. Tuvimos dos partidos amistosos, los dos terminaron en empate. Los anteriores hubo uno con goleada, resonante, ante un rival que uno no considera menor, pero no es tampoco como para perder por 5 goles, como lo fue la derrota con Estados Unidos. Y eso no ayuda en este momento que estamos también como un poco exitistas, digamos, ¿no? Digo socialmente, a nivel de cuando, yendo solo a Uruguay, cuando le ganamos a Argentina y a Brasil, que fueron casi seguidos, nos comíamos los niños crudos y ahora parece que los niños crudos somos nosotros. Entonces, no hay como un criterio uniforme, en tanto lo que se alimenta desde el exterior no te ayuda. Quiero decir, el momento de la selección, el momento de los jugadores, tampoco es Claro, el mejor de todos. exacto. El mejor venía siendo de Arrascaeta, va y se rompe la clavícula. Valverde termina en un Real Madrid en donde tuvo una muy buena temporada, pero su equipo termina haciendo ruido, con una pelea interna, sin títulos en la Liga de España, con todo lo que eso concita. Darwin Núñez era nuestro mejor goleador, estaba en Inglaterra en este año, no lo logró hacer. Y jugó muy poco Jugó muy y poco y hace nada. años que no convierte. Otros jugadores, Bentancur, el clase A por excelencia de la selección, roto hasta hace nada, lo puso su equipo porque necesitaba salvarse del descenso, jugó bien y Sí, ahora el otro día lo veía en el video de la AUF y mamita, ojalá que esté bien ese tipo ojalá. con cómo juega así, solo en un entrenamiento. El factor también Nicolás de la Cruz, Mincho, que Nicolás de la Cruz era un jugador que vos mencionabas los partidos de Argentina-Brasil. Fue, me parece, una de las piezas claves para hacer esas Claro, transiciones rápidas, para sí, llevar los lineamientos del equipo en cuanto justamente a la intensidad. Y es un jugador que también perdió un montón de pisada. totalmente, totalmente. Hasta incluso Ronald Araujo, que en un momento era el capitán del Barcelona y era el capitán de los capitanes de todos los zagueros del mundo, estoy exagerando. Y sin embargo, esta última temporada tuvo sus altibajos, normal en los futbolistas, no digo que no. Pero todo eso creo que ayuda a que el clima no esté del todo. Sumado bueno, esto último que pasó con la no convocatoria de Nández, que generó como un ruido, ¿no? Ineludible en el ambiente de la selección y en el ambiente de los hinchas de la selección. Y bueno, y con cosas que creo que se van a poder aclarar hoy en la conferencia de prensa que va a abrirse a partir de las Sí, 12. Pero creo que todo eso alimenta a que el clima. Y hay otro punto también que no me gustaría que falte en el análisis, es, creo que, ahora que te veo con el café en la mano, muchas selecciones en el Mundial, y esto no es en contra de todas las selecciones que van al Mundial, ni mucho menos, porque nosotros en ese lugar estuvimos durante mucho tiempo, ¿no? En el cine de los Mundiales. Creo que mucha selección descafeína el Mundial. Hace como que
no haya sido tan importante clasificar de vida o muerte, si bien nos costó, ¿no? En las últimas 3 fechas estábamos, no agarramos la calculadora, pero no fue tan fácil como parecía. Creo que eso no ha ayudado en tanto también, ¿no? Un poco el exitismo y mirar la vara con los ojos de los equipos grandes, y uno mira y ve selecciones o países menores y dice, este grupo, y después te ganan, ¿no? Como Claro. fue Arabia Saudita en el 2022 contra el futuro campeón. Exacto, ya vamos a entrar justamente a repasar cuál es el grupo de Uruguay, la lista de los 26 convocados. Justo acorde a lo último que decías, Mincho, uno de los oyentes que nos escribía por las preguntas del arranque, obviamente ya me retó y me dijo que eran muchas preguntas las que les estaba haciendo. Dice, en lo personal, clima mundialista, no. Entusiasmado con la selección, siempre, que eso me encanta. Claro. Dice, entusiasmado con el Mundial de 48 selecciones, no, y no en mayúscula. Le sacaron al Mundial la motivación de es un momento único. Y harto de que todo sea en Estados Unidos, por lo menos hasta dentro de 30 o 40 años no quiero ni Mundiales ni Copas Américas en Estados Unidos. Eso lo decía otro oyente, acorde a los cuestionamientos, y obviamente que siguen llegando mensajes al 099-891-888. Acorde a esto de encontrar puntos de conexión con la antesala del Mundial de Sudáfrica 2010, yo te lo agradezco porque me parece algo muy... nos mueve a nosotros esa Claro. generación. Entonces, si encontramos puntos de conexión, podemos Sí. empezar a tener fe, que creo que es lo más lindo que Sí. puede suceder en el deporte, ¿no? Confiar por el simple hecho de nuestra historia, nuestra camiseta, lo que representamos y lo que los jugadores y los protagonistas, porque son ellos, Claro. van a defender. Pero claro, tenías a Luis Suárez, Diego Forlán y Cavani, que de verdad estaban en un momento glorioso los tres. Sí, sí, sí. Sí, ni Forlán ni que hablar, ¿no? Que era el símbolo de esa generación y que se preparó para el Mundial como se preparó. Esto lo Claro. confesó todo después, ¿no? Sí, que Yo se creo que llevó, o sea, se fue, consiguió porque lo sponsorizaba el mismo sponsor que creó la Jabulani, aquella pelota sí, famosa. Entonces consiguió tener la pelota semanas antes del Mundial y y así fue la hizo. vital. Y fue vital. Mirá el partido contra Ghana, ¿no? Totalmente, Fue, fue, totalmente. fue vital. Sí, también Cavani, que empezaba a ser el goleador que después terminó siendo en Europa. Luis Suárez, allá hacía rato que era el capitán del Ajax de Holanda, que no es ni el Barcelona ni el Liverpool, pero hay que llegar a ser capitán ahí en esa escuela holandesa, bueno, neerlandesa, como lo era Luis Suárez. Y después también tenía un equipo fuerte. Defensivamente Uruguay tenía un equipo fuerte que era un poco la impronta que tenía esa selección, ¿no? Sí, hablando de eso, tenemos otro punto de conexión, pero que es tangible, que es Fernando Muslera. Fernando Muslera. El Nando Muslera, que se convierte en el único futbolista en estar en 5 mundiales Sí. con la selección uruguaya. ¿Qué consideras que le otorga, más allá de lo que tiene que ver con su rendimiento y con la posibilidad de llegar a ser titular? ¿Por qué Sí. no? Pero ¿qué considerás, Mincho, qué te parece justamente la inclusión de Nando Muslera en esta lista de 26? A mí me parece que la condicionante más fuerte que tiene Fernando Muslera en este grupo es ser un líder positivo, me parece. Que creo que de alguna manera Uruguay lo estaba necesitando, tener en el plantel alguien que sea referente de los demás. Es un plantel, si uno hace el promedio, es bastante joven el plantel, bastante joven. En eso se parece a la del 2010 también, ¿no? Acá hay mucha proyección en este plantel. Por lo menos de dos mundiales seguro, pueden ser 3 también, la mayoría de los jugadores. Y después le aporta en el arco algo que es fundamental, que es la experiencia, ¿no? Bueno, no vamos a descubrir a alguien que va a ir a 5 mundiales. Atajó en uno de los partidos amistosos últimos en donde Bielsa lo quería ver. Siempre ha estado dispuesto a ser llamado. En su momento dio el paso al costado. Cuando llegó Bielsa, eso ya se aclaró porque había dado paso al costado o creía que no iba a estar, o el propio entrenador creía que no iba a llegar en condiciones. Y sin embargo, su regreso al fútbol argentino eh, ha hecho que veamos el rendimiento que tiene Fernando Muslera, determinante en un equipo que ha estado en las últimas conversaciones de los campeonatos locales en Argentina, ¿no? Ganó uno, estuvo en el resto, ahora está a nivel internacional a muy buen nivel. Entonces me parece que Muslera le da experiencia, por un lado, es una buena competencia para Sergio Roget, que uno cree que va a ser el titular. Si está en condiciones físicas, seguramente sea el titular, y es una muy buena competencia, sumado a Santiago Mele, que también ha sabido ser titular en este equipo. Y después le da lo otro, es un valor importante, me parece, ¿no? Esto que Josema también lo transmite,
Y creo que de alguna manera es el surcido con lo anterior, ¿no? Bueno, pero venimos de una cosa que fue anterior y que fue buena, y ellos dos, de repente, también hubo otros jugadores, Valverde, ¿no? Araujo, ya tienen otra experiencia, pero ellos dos en especial son ese pasado que nos puede sostener este presente. Coincido. Para quienes nos están viendo a través de YouTube, estamos compaginando todo lo que nos va informando el Mincho y analizando con el video publicitario de la lista de los Hermoso. 26 convocados. Lo hablábamos en la antesala, así que quienes nos están viendo también ya lo están pudiendo disfrutar. Y si te parece, Mincho, ya nombramos a los 3 arqueros, Sí, nombramos a Josema, vamos a ir de sí, largo, seguimos ¿no? largo, Y seguimos vamos largo. con los 26 Sí, convocados. seguimos con los 26. Bueno, los defensas está Ronald Araujo, lo citábamos recién, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Guillermo Varela, Matías Viña, Joaquín Piquerés y Juan Manuel Sanabria. Me detengo y sigo. Dale. En esto de que no está Nait Hernández, el entrenador dará sus razones hoy, seguramente se lo van a preguntar, eso espero que se lo pregunten en la conferencia de prensa. Josema, de hecho, muy enojado cuando llega al aeropuerto, Sí, le hacen las tradicionales preguntas del periodismo deportivo y Josema ya venía, me parece, sí, ¿no? Un tipo muy inteligente, ya venía queriendo decir lo que dijo. seguramente. Y lo que termina declarando es que cómo alguien puede pensar que un jugador, porque se empezó a decir que el motivo por el cual Bielsa lo había dejado afuera era que había tirado para atrás contra Estados Unidos, un En un disparate. partido amistoso. En un partido amistoso. Sí, O en un partido amistoso o de competencia igual. Y luego, esto lo he hablado con exfutbolistas. En algún momento se dio de que le hagan la típica, ¿no? Que le hagan la sí, cama a me dice, eso no existe. No se hace. No se hace por una cuestión de integridad, por una cuestión de defender tu trabajo y ni que hablar a tu claro. selección. Entonces Josema estaba muy enojado con esa ola que se empezó a correr, que aparte se dijo en muchos medios, y realmente lo especificó, dijo, eso no fue así, eso no es así, Sí, yo lo hablé con él, se lo sí, notaba, sí. ¿no? Sí, nosotros ese día titulamos Llegó el capitán, ¿no? Y si era por mí, no hacíamos nota. O sea, Claro. llegó el capitán y escuchen lo que dijo, ¿no? Me parece que Josema fue muy elocuente ahí. Lo que sí me parece en esta lista es, Sí, pregunta para el entrenador hoy en la conferencia de prensa, es cuáles son las variables para la lateral derecho, ¿no? Porque yo puedo suponer que Guillermo Varela es el natural lateral derecho, que puede hacer alguna modificación, como hizo contra Argentina cuando ganamos en la Bombonera, que jugara Ronald Araujo ahí, que es un tipo que sabe jugar de 4, Valverde de repente puede jugar de 4. Ahora, ¿el entrenador está cotejando eso o me parece a mí? claro. Creo que eso es una buena Querés pregunta corroborarlo. para hacerle hoy, en tanto no está Nández, que tampoco fue el lateral derecho durante buena parte de su vida, pero en la selección se identificó con ese lugar, ¿no? Sí, mismo Entonces, jugó más muchísimo allá, partido de titular en el proceso de Bielsa. yo creo que hay que preguntarle a Bielsa si tiene algo para decir de la decisión de dejarlo afuera y pero como valor agregado a eso, bueno, ¿qué piensa hacer ahí, no? Eso sería, por lo menos, mi curiosidad. Bien, ¿alguno de estos nombres de todas maneras te sorprendió que vaya al Mundial o estaba medio en duda y se terminó confirmando y dijiste, ah, mira, al final va? No, no, creo que estaban todos. Lo que tenían las dudas era con la sanidad, ¿no? Si Matías Viña y Joaquín Piquerés, dos justamente laterales izquierdos, frecuentes titulares al enterrado el puesto, estarían en condiciones en buen estado físico para llegar a un mundial que va a ser exigente, que se va a jugar con mucho calor, que va a exigir rotación de plantel, aunque Bielsa en los últimos torneos ha demostrado que no los rota demasiado y así todo ha llegado a las instancias finales o decisivas. Eh, pero bueno, me parece que el estar citados entre los 26 confirma de alguna manera que la proyección del cuerpo médico de la sanidad de Uruguay cree que van a estar en condiciones para el Mundial. Se pueden cambiar jugadores un día antes de que empiece el Mundial con testificación médica, ¿no? Claro. Mire, este no llega. Ahí, Arqueros sí, arqueros se pueden cambiar durante todo el Mundial si te pasa, bueno, no de cualquiera, sino de la lista de exacto. 55. Sí, exacto. Ahí igualmente, por lo que estoy repasando, y ya continuamos y nos vamos a la mitad de la cancha, pero el lateral izquierdo, vos mencionabas a Viña y a Piquerés, está más que cubierto, porque tenés la Sí, posibilidad de que Matías Olivera obviamente juegue en esa sí, posición, claro, por más de que Bielsa generalmente lo utiliza de central. Tenés a Juan Manuel Sanabria, que también. también se metió en Sí. el proceso Bielsa. Estamos hablando Maxi de Araujo jugó buena parte del campeonato en Portugal de lateral izquierdo también, ¿no? también. Esto era en un funcionamiento colectivo de su equipo, el Sporting de Lisboa, muy ofensivo, ¿no? Me hacía acordar a Sí. Carrasco cuando puso a Regueiro de lateral izquierdo. Bueno, esto es parecido, no le fue mal al Sporting de Lisboa en Portugal. No, y de hecho Maxi Araujo, sus formativas las hizo como lateral izquierdo. Claro, cierto.
sí, es verdad, es verdad. Está volviendo de alguna manera. Yo creo que pierde, o sea, creo que aporta más jugando como punta Sí. izquierdo, en tanto la naturalidad de los puntas que tenemos son casi todos derechos, pero es un jugador a tener en cuenta en ese sector de la cancha, ¿no? Bien, me preguntan acá quién es Juan Manuel Sanabria. Juan Manuel Sanabria es un jugador que, como les decía, puede jugar como lateral izquierdo, puede jugar también, ¿por qué no?, como volante, tirado por esa banda, y está jugando en el Real Salt Lake City desde el 2025. Sí, sí. Juan Manuel Sanabria es una de las perlas del fútbol uruguayo. Cuando era sub-15, sub-17, ya estaba identificado por clubes de Europa, se fue y llegó. No es común esto. Cuántas perlas quedaron por el camino en esa trayectoria. Y él se fue al Atlético de Madrid hace mucho tiempo ya. Igual te digo 10 años, ¿no? O sea, Sí, sí, tiene eh, 26 claro, actualmente. y logró hacer su carrera muy a paso corto y casi toda en el exterior, ¿no? Desde las inferiores de Nacional. Bueno, zona de Bien, volantes. seguimos, sí. Estaba Valverde ahí, que no sé si lo vamos a poner de 4, no, espero que no, o sea, me gustaría que no. Sobre todo porque si puede jugar con Rodrigo Bentancur al lado y Manuel Ugarte al lado, me gusta ese medio campo. También está Emiliano Martínez, Rodrigo Salazar, George Arrascaeta y Nico de la Cruz, los dos del Flamengo. Nico de la Cruz ya recuperado de sus lesiones, Georgian ahí haciendo trabajos físicos. Su problema es en la clavícula. Claro, fue una No, fractura de clavícula, sí, ¿no? sí, sí. Va a estar cerca el tiempo de recuperación va a estar cerca al comienzo del Mundial. Es una pena porque era de los mejores jugadores que había mostrado Uruguay, pero bueno, el cuerpo técnico apostó por llevarlo, me parece que está bien. Es un jugador interesante si está pleno y Sí, fue el gran jugador del último Mundial también, ¿no? totalmente. Bueno, eso es otro para el clima mundialista. No hay que olvidar que el último Mundial nos volvimos en el grupo. 3 partidos jugamos. Claro, lo que pasa O es que sea, el Mundial ahora, empezó y terminó para Uruguay. sí, sí, y no pasaba eso desde hacía Claro. varios mundiales, ¿no? Pero ahora igualmente eso tendría como otro componente, porque clasifican más equipos Sí, todavía, Micho. clasifican más equipos, hay una fase más, ¿no? Hay 16 Claro, avos de o sea, final, clasifica primero, segundo y los mejores terceros. mejores 8 terceros. Exacto. Sí, sí, es un montón de selecciones como para. Claro, si no, ahí va a grabar más. No sé quién se va a encargar del proceso que viene, pero si no pasamos el grupo, va a arrancar con un lastre importante, ¿no? Sí, Bueno, y los atacantes tenemos a Agustín Canovio, Maxi Araujo, que ya hablamos de él, Brian Rodríguez, Facundo Pelistri, Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre, que es el único que no ha llegado todavía. Recién antes de salir al aire chequeé a ver si la cuenta de la AUF había puesto de su llegada a Montevideo. Todavía no ha llegado, jugó el sábado la final de la CONCACAF, de la Champions, de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Perdió contra el equipo de Juan Tigres, Rodrigo Aguirre, perdió contra el equipo de Toluca, en donde estaba Federico Pereira, que alguna vez estuvo en este ciclo, y Bruno Méndez también, en este ciclo, sí, es ciclo verdad. mundialista, tuvieron sus minutos. Esos son los 26. Lo que te decía recién es que se puede cambiar algún jugador si se constata alguna lesión grave que le hace que no pueda estar en el torneo, siempre y cuando ese cambio sea de la lista de 55, que no la conocemos. Y sí se puede cambiar arqueros durante el torneo, en el entendido que por eso lleva 3 nada más Bielsa, si no llevarías otro, ¿no? Por las dudas, y siendo 26 los jugadores, el cambio de arquero sí se puede hacer, ¿no? Si en una práctica, ponele, bueno, el arquero de otro país, no, no vas a hacer Mufasa, se choca contra el palo, hay que cambiarlo, se puede hacer incluso durante el campeonato. Perfecto, Mincho. Bueno, vos viajás el domingo. Viajo sí, El técnicamente el lunes de lunes, madrugada, pero sí, bueno, domingo ya tenés que sí, estar el ahí. 8. Perfecto. ¿Cómo es tu recorrido? ¿Dónde vas a hacer base? Contame un poco cómo es la cobertura justamente que va a tener la Diaria Radio y la Diaria en deportes, justamente para poder ir siguiendo este mundial. Bueno, lo que ideamos con el equipo del diario fue estar en el lugar donde va a estar Uruguay, que es Playa del Carmen. Uruguay tiene el lugar de entrenamiento ahí, elegido entre el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano. Es un lugar en donde el equipo puede estar tranquilo, lejos de las sedes mundialistas, pero a mano de todas. Fíjate que Uruguay tiene 2 partidos en Miami y uno en Guadalajara, y son 1 hora y media de vuelo hacia un lado, 1 hora y media de vuelo hacia el otro. O sea, lo que te llevaría. Argentina está en Kansas y tiene que ir a Miami y creo que tiene más horas de vuelo, Sí, digamos, ¿no? O sea, son elecciones, y nosotros decidimos estar ahí, que también era una elección, estar ahí porque hay que estar al lado de la selección, hay que cubrir los entrenamientos por muy pocos minutos que te den, pero ahí está donde la cocina del equipo, está la posibilidad de hablar con los jugadores en conferencia de prensa, a veces te lo liberan como para poder charlar un poco más distendido en otro lugar.
Entonces nos pareció importante estar ahí y después iremos a los partidos. El día antes viajaremos hacia la sede del partido, trabajamos ese día. Desde ahí, el día del partido, obviamente, y al día siguiente volvemos hacia Playa del Carmen y así iremos hacia, bueno, Miami en este caso 2 veces, y Guadalajara el tercero y esperemos que alguno más también. Así es, ojalá te quedes muchos días, Mincho. Vamos a hablar de la fase de grupos de Uruguay para ir redondeando y para ir poniendo también a tono a la audiencia. Ya les dijimos que las transmisiones de Uruguay las vamos a compartir con ustedes, no solamente a través de la radio, sino también a través del streaming y a través de el vivo y en directo, el Sí, cruce de miradas, el famoso cruce de miradas. Pueden acompañarnos a ver el partido con toda la banda de Por Decir Algo en Enriqueta. Y esto va a estuve ser. ayer. ¿Estuviste ayer? Sí, estuve conociendo el terreno, a ver, me imaginaba dónde van a poner el televisor, dónde se van a poner ustedes para relatar y comentar. Sí, 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 va a hermoso, ser, hermoso lugar. se va a ver espectacular, se va a escuchar espectacular. Escuchar relatar a Martín Rodríguez siempre es un placer. Sí. Y encima verlo en vivo y en directo y sentirte parte de, realmente es muy disfrutable y se vive con muchísima intensidad. Y bueno, el primer partido, partidos que generalmente a Uruguay le cuestan en el Sí, Mundial, cuesta. es con Arabia Saudita. Es con Arabia Saudita. Sí, el 15 de junio va a ser el primer partido en Miami, va a ser mucho calor. De repente ellos están más acostumbrados a jugar con esa temperatura, aunque en los estadios la nivelan, ¿no? La Sí, temperatura no están hace. refrigerados. Sí, sí, está un poco más refrigerado. Si hay 40 grados afuera, en el estadio va a haber menos, va a haber 20. Una temperatura agradable para jugar, no implica que eso en el físico de los jugadores pueda repercutir también. Va a ser el primer partido. El último antecedente en un mundial de Arabia fue ganarle a Argentina en Qatar, dos ¿no? a uno, Después lo sí. fortaleció a Argentina, termina saliendo campeón. Si va a ser así, donde firmamos, ¿no? Hay que aguantar igual las críticas al principio de perder contra Arabia, que en Argentina las pasaron y muchas, ¿no? O sea, estuvo complicado. El grupo se fortaleció. Ese va a ser el primer partido de Uruguay. Yo creo que Uruguay tiene que ir a prepararlo como si fuera el único partido, ¿no? Porque es clave en el entendido de primero, después vas a tener más chances, porque si pasan muchos equipos, de repente ganando un partido más después, te podés llegar a colocar entre los que pasan, pero ganando esos 3 puntos ya te parás de otra manera, ¿no? El segundo partido va a ser 6 días después, el 21 de junio con Cabo Verde. También es una selección, bueno, que debuta en el Mundial, ¿no? Que va a ser su primer Mundial. Le ganó 3-0 a Serbia ayer, o sea, Sí, en el están partido enfocados. presentación. Están preparándose en Portugal, que es donde tienen la mayoría de sus jugadores, viven y juegan ahí. Ese va a ser el segundo partido. El tercer partido, en el que todos dicen que ahí se va a disputar el primer puesto del grupo. Ojalá que sí, y ojalá que seamos nosotros el primero en el deseo, ¿no? Va a ser con España el 26 en Guadalajara. No es un partidazo, un partido de la historia de los mundiales, digamos, ¿no? No solo por quienes estén ahora, sino un partido entre equipos que, bueno, no en vano tienen sus estrellas futbolísticas y de títulos, ¿no? Ese va a ser el recorrido de Uruguay. Después se tiene que ver en qué condiciones toca el futuro, ¿no? Si es primero, digo de días, ¿no? Si es primero vas a tener un par de días más como para descansar. Si sos segundo, menos descanso. Segundo es en Miami el partido contra el primero del grupo Argentina y primero es en Los Ángeles. Que el, el grupo de Argentina, digo, si no sale primero sería algo muy Sí, extraño, sí. ¿no? Jordania, Argelia Y y Austria. Austria. Sí, sí. Salvo que le pase algo en un mundial pasado, es impensado que no termine ganando ese grupo. Si sos primero del grupo H, jugás contra el segundo de ese grupo, eso es en Los Ángeles. Y si sos tercero ahí, entras en un bombo de a ver quién fue el mejor de los terceros entre 4 grupos. Hasta que no estemos más cerca, en un móvil en vivo te puedo aclarar esto, pero Perfecto, Mincho. dame un par de partidos de ventaja porque ahora es. No, es muy complicado, o sea, porque no sabes los puntos de los demás equipos. Entonces, con el campeonato andando, ahí sí podés como sacar un cálculo. Pero ahí tercero sé que puede tocar, creo que en Seattle puede ser un partido y el otro no me acuerdo ahora, pero creo que puede ser en New Jersey. New Jersey, sí, creo que sí. Sí, New Jersey. Antes, Mincho, de desearte un buen viaje, igualmente capaz que te invitamos un poquito más sobre la fecha, aunque tampoco te queremos cargar. Te Ujú. dejamos hacer las valijas tranquilo y después ya hablamos desde allá cuando estés en el lugar de los hechos. Algo fundamental de cualquier equipo de fútbol, que es convertir, hacer goles. En definitiva, Sí. gana quien hace más. Eh,
¿Por dónde ves que puede estar la clave del gol en esta selección uruguaya? Sin un Suárez, sin un Cavani, sin un Forlán. Sí, bueno, y sin un Darwin Núñez, ¿no? Que en un momento era como el recambio asegurado y las decisiones de sus equipos y de él personalmente no lo llevaron por un camino de tenerlo donde lo queríamos tener ahora, ¿no? Creo que sigue siendo el 9 titular de la selección. Habrá que ver si en este tiempo de entrenamientos Bielsa y su cuerpo técnico lo logran poner en ese nivel de juego para estar ahí como va a jugar contra defensas que conoce, ¿no? En el entendido de Arabia Saudita es el lugar en donde él está jugando, puede tener ventajas en ese sentido. Creo que sigue siendo el 9 titular de la selección, no en detrimento de los demás, que cuando han estado lo han hecho bien. Federico Viñas hizo una buena temporada en el Oviedo. Claro, es un cuadro que peleó el descenso, se fue al descenso y tampoco hizo 30 goles, porque en un equipo así cuesta un montón hacer 30 goles, ¿no? O Totalmente. sea, Polilla da Silva en el Real Valladolid hizo un montón de goles, pero era otra época. Y Rodrigo Aguirre, tampoco hay que dejarlo en un lugar menor a Rodrigo, porque cuando se necesitaba ganar la Colombia del Centenario, Rodrigo Aguirre jugó un partidazo y lo hizo bien. Creo que lo que no tienen ellos es el nombre y la espalda de los que teníamos antes, ¿no? Eh, pero también, para mí no es menor decir que en el 2010 el proceso de Tavares recién empezaba y de repente hay que hacer memoria y la memoria, hay poca cosa más traicionera que la memoria, ¿no? No sé si estábamos tan convencidos que los goleadores que teníamos iban a ser el máximo de la historia del Uruguay y el segundo máximo de la historia del Uruguay y el Balón de Oro del Mundial. Claro, pero ya tenían un recorrido de Ya todas maneras tenían, que sí, era claro, imposible Forlán sobre negarlo. todo, ¿no? Sí, Forlán sobre todo. Y Suárez y Suárez Cavani también. ya, ¿no? En Europa jugando firme, ¿no? Eh, Creo que es eso lo que no tienen los tres centrodelanteros que tenemos Y ahora, quienes los ¿no? acompañan, porque estamos hablando de que Bielsa siempre juega con el mismo esquema, es un 4-3-3 y Sí, es un 4-3-3. Es muy difícil ver otra figura, por más de que obviamente no son piezas de futbolito sí. y personas estáticas, sino que hay movilidad. Pero quienes acompañan a los centrodelanteros, los extremos, ¿cómo los ves? A mí me parece que estamos mejor. Me parece que Agustín Canovio, en los últimos partidos de Uruguay amistosos contra Argelia y contra Inglaterra, no solo que dio la talla, sino que demostró el nivel en el que está en el Fluminense, y eso es bueno, porque a veces pueden tener ciertos niveles en los equipos y en la selección eso mengua o son distintos tus compañeros, el Sí, sí, asentamiento en el equipo. es diferente. Creo que eso es bueno y hay que recuperar del todo, sobre todo en la selección, porque sí hizo una buena temporada, al Papo Araujo, a Maxi Araujo, que es el pustero izquierdo por excelencia que tiene la selección, desnivelante cuando la selección andaba sobre patines, muy desnivelante, y que después cayó así, pero cayó en la profundidad de que cayó todo el equipo, ¿no? Creo que ahí estamos mejor en el entendido de cómo llegan los jugadores, ¿no? Bien, Igual me parece que la sala de máquinas de la mitad de la cancha va a ser la clave de Uruguay. totalmente de acuerdo. Y ahí me gustaría que Valverde, Bentancur se coman a los niños crudos. Es que si ellos dos están 10 puntos, son el motor del equipo. Sí, 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 creo que ahí es la gran fortaleza que tenemos con jugadores que aparte de eh, jugar aplicados al esquema que el entrenador quiere, por eso sí son tan importantes De la Cruz y Georgian de Arrascaeta, en esto otro que voy a decir ahora. Valverde y Bentancur pueden tener un golpe de magia que se salga del esquema, no tanto la recupero, la paso al otro lado, la traigo, se la doy al zaguero, la traigo, se la paso. No, eso es un poco a veces lo que hacen los mediocampistas Es cierto. formateados por esta nueva forma de jugar al fútbol. ¿Qué tiene De la Cruz y José de Rascaeta? Que rompen, ¿no? Rompen esa línea, agarran ¿no? Por aptitudes técnicas que tienen, ¿no? Bielsa siempre lo hablaba del burrito Ortega. Burrito Ortega podría estar mal en el cuadro de Bielsa, jugaba siempre, porque él agarraba la pelota, lo que tenía Suárez en su momento también, ¿no? Agarraba la pelota, le miraba los pies al rival y por dónde te Encaraba. encaro, ¿no? Y eso complica muchísimo y saca del esquema al rival, que también está acostumbrado que el volante agarre la pelota, la toque hacia la derecha, la traiga al medio. Le pongo esta pausa de gusto porque a veces estamos así 15 minutos tocando la pelota para los costados, la paso atrás, la tengo. La tiene siempre Uruguay a la pelota. La posesión tiene el 70%, pero después falta lo otro. Creo que ahí, con Bentancur y Valverde bien, eso se puede romper o por lo menos desencajar de una manera que al entrenador le guste. Y si Ugarte está atrás de ellos, mejor porque hay una garantía.
Y si adelante de ellos hay otro jugador que puede ser de Arrascaeta o de la Cruz, alguna vez ha intentado con Brian Rodríguez a jugar ahí como de 10, no le funcionó del todo a Bielsa. Ahí, bueno, habla de una osadía primero, de ir al ataque, y segundo, de mucho más creatividad, ¿no? Creo que ahí es donde puede estar el desnivel de Uruguay, sobre todo en los dos partidos iniciales, ¿no? Que puedo prever que los equipos van a esperar. Con España va a ser Otro cantar. otro cantar, ¿no? Que España es ojo, un equipo vertical. ojalá que igualmente también funcione, tener más espacios. Yo creo que le cuadra bien a Uruguay esos partidos. Acordate, no por volver siempre al mismo, pero contra Argentina la Bombonera, que es un equipo que ya sabes que te va a proponer con los jugadores que tiene Argentina, y Uruguay encontró el tramo perfecto como para poder ganarle y jugar más suelto que cuando se te meten atrás. Ojalá que vuelva ese espíritu, Mincho, y por supuesto esa expresión futbolística, porque ahí me parece que este contagio que recién empieza a arrancar y que en algunos sectores de la sociedad todavía falta, yo creo que ahí sí, Sí. aparece todo el mundo con la camiseta de Uruguay puesta. Muchas gracias por tu tiempo, por este análisis, por este modo previa. Y bueno, estamos en contacto. Por las dudas, te deseo que tengas un gran viaje y una excelente Bueno, muchas cobertura. gracias. Sí, sí, Y que bueno, vuelvas que no te vea durante mucho tiempo. estaré, ojalá así sea. Sí, voy con los mejores augurios de ir a hacer un buen trabajo primero y a disfrutar también del equipo de todos, ¿no? De Uruguay. Que la última ya nos vamos, Sí, ¿no? En la bicicleta de Bielsa, sí, podría haber andado en auto, en moto, anduvo en bicicleta. sí, ando en bicicleta, es Sí, verdad. uno de los deportes más icónicos que tiene el Uruguay, Y que y que el viene, domingo sí, terminó con el Giro de Italia, una de las mejores actuaciones de la historia del ciclismo nuestro. así es, así es. Mincho, muchísimas gracias, que tengas una excelente cobertura y nos vamos a estar escuchando porque el Mincho va a estar aquí en la segunda mañana justamente con toda la actualización desde el lugar de los hechos, desde el Mundial 2026.